Ya estamos grabando. Bueno, Baruch Hashem, hoy culminamos nuestro estudio de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach, según nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev, según nos enseña la Hasidut de ese gran médico del alma, Rabbi Nachman y su seguidor más allegado de Rabbi Natán. Y hemos visto que hablar del Mashiach realmente no es algo fácil. Los acontecimientos, la fuerza del Mashiach, el arma del Mashiach, lo que Mashiach ha de ser, lo que va a ser, perdón, quién será Mashiach. El volumen está bajo, a ver qué hago aquí. Díganme ustedes si se escucha bien, alguien más, ¿se escucha bien el volumen? ¿Está muy bajo el volumen? A ver, ¿quién me confirma si está bien el volumen? ¿Se escucha bien? Ok. Lenny lo escucha un poco bajo. No sabría por qué, Lenny. Tal vez tienes tu celular un poco bajo. A ver, si me pego el micrófono a la boca, después distorsiona, va a distorsionar. Me dijeron eso la otra vez, que distorsionaba. Otros me dicen que sí se escucha bien. Bueno, les estaba diciendo que hoy culminamos nuestro estudio referente al Mashiach. Hablar del Mashiach no es algo muy fácil, no es algo cotidiano tampoco, a pesar de que tenemos la expectativa mesiánica. Tenemos esa expectativa de que venga el Mashiach pronto en nuestros tiempos, pero el verdadero Mashiach, no de esos Meshihim que se han levantado y han sido falsos, se han levantado en nuestro pueblo de Israel muchas personas de los cuales se han aclamado que es el Mashiach, etcétera. Otros se han autoimpuesto ese título como tal, pero hemos visto que realmente no han cumplido las expectativas. Es ir a aplicación sin cerrar TikTok y volver a TikTok y se arregla el sonido. Eh, Majunco, a mí me dicen los otros, bueno, tú me pones que sí, creo que le estás escribiendo a Lenis, que tal vez el problema sea de ella. Bueno, eh, la mayoría me confirmó que se escucha muy bien. Bueno, Rabotai, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Qué puedo decirle más referente a esto? Visite nuestra página web www.toray o www, como quieran, torayhasidut.com. Ahí pueden ver desde el comienzo de la clase hasta esta última que va a ser referente al tema en cuestión. También Baruch Hashem ya publiqué un flyer del curso de Kasurut que voy a estar dando. Eh, Tenemos ya dos personas, si mal no recuerdo, dos personas que están interesadas. Entre ellos está Majunco y está Raciel también. Hay una tercera persona que también me preguntó. Y esperemos a ver cuántas más personas al curso. Va a ser por Zoom los días en Yom Rishon, es decir, el día domingo en la noche a las 9:30 hora aquí Jerusalén. Creo que ese día para las personas que se encuentran en Latinoamérica sería un día en el cual están tranquilos. Por ejemplo, en Yom Rishon, en Latinoamérica no se trabaja, la mayoría de la gente no trabaja, descansan. Y creo que puede ser ese día eh, en el cual demos la clase. Va a ser por Zoom, como dije. Vamos a crear, a las personas que se unan al curso, vamos a crear un grupo de WhatsApp donde pueden hacer las preguntas, donde les voy a estar informando. Falta tantos minutos para conectarnos, tantas horas nos conectamos, etcétera, donde pueden tener ustedes también interactuar, tener preguntas. Raf, no entendí este punto, por favor, vuélvalo a repasar. También se van a presentar exámenes. Los exámenes no tengan miedo por ellos porque los exámenes no son
para aplazar a nadie, sino es para que la persona vaya avanzando y si está asimilando o no está asimilando, etcétera. Y al final, Bezrat Hashem, un certificado de haber estudiado los conceptos de Basar Bejalab, no es una semijá como tal, no va a ser una semijá, sino va a ser un certificado de estudio, un certificado de que la persona conoce los aspectos en ese sentido. Es algo en lo particular, pienso que es algo beneficioso para las personas conocer estas alajot que son tan importantes para nosotros en todos los sentidos. Bueno, Beshen Hashem Naseben Asliach, queremos dedicar este shiur por la refuá Shelema de Fabián Di Costa y por la elevación del alma de Mijael Mordejai Ben Shushana. Que sus familiares no sepan más de dolor, que la consolación venga del cielo y la refuá Shelema para Fabián Di Costa juntamente con todos los enfermos de Am Israel. Comenzamos nuestro shiur, Rabotai. Habíamos dicho en la clase anterior que el concepto del Mashiach referente a por qué no va a venir Eliyahu Hanavi en viernes o en Shabbat, vimos que es un concepto muy profundo, un concepto que realmente para desglosarlo en simples palabras es muy difícil hacerlo, pero la solución final ofrecida por Renoxon en la cita anterior que nosotros estuvimos viendo, estoy haciendo un resumen, es la de honrar y respetar a los demás, y aquellos que lo hacen están dedicándose entonces a difundir el kabod de Hashem, honrando a aquellos que fueron creados a la imagen de Hashem Yitbaraj. Todos nosotros fuimos creados a la imagen de Hashem, es decir, toda la humanidad. Judíos, no judíos, todos fuimos creados a esa imagen de Hashem, y por medio de ese intelecto, renovar nuestro intelecto como tal y respetarnos los unos a nosotros, no dirse Reknoxon, que de esa manera, referente a cuándo viene Mashiach, podemos al menos comprender los parámetros del problema, y una de las circunstancias es que él nos enseñaba que no nos respetamos como tal. Ahora, está escrito en Maseje Sanedrín, un momento, creo que esta parte ya la vimos. No, está escrito en Maseje Sanedrín 97a, 3 cosas se le aparecen de improviso a una persona. Así dice Maseje Sanedrín, y creo que comenzamos nuestro shiur, cuando comenzamos a analizar este libro que tenemos frente a nosotros, comenzamos específicamente con este texto de la Gemara, Maseje Sanedrín 97a, que dice: 3 cosas se le aparecen de improviso a una persona: Mashiach, una ráfaga y un escorpión. Así dice Maseje Sanedrín. Ahora bien, en uno de los discursos más conocidos de Renoxon, aplica a nuestra vida diaria esta sentencia de nuestro Jajamín, acercando así lo que es el concepto del Mashiach. Fíjense que Renoxon o Jajamín nos enseñan que acerca a nosotros lo que es el concepto del Mashiach como tal. Esa esencia que enseñaron nuestros Jajamín de ese concepto. No estamos hablando de la persona del Mashiach, sino del concepto de Mashiach, que encierra muchos renglones que ya lo vimos. Estamos finalizando la clase. Entonces, este discurso de Renoxon fue escrito en el año 5600, en el año 1840 de la Era Común, el cual fue un momento donde mucha gente había predicho, mucha gente judía de ese momento había predicho la llegada del Mashiach, tal como lo mencionamos más arriba. En la Revolución Industrial, muchas personas pensaron que ya estaban los acontecimientos para que se diera el advenimiento del Mashiach Tzidkeinu. En los pogroms en Rusia, también muchas personas pensaron lo está dado para que venga el Mashiach, más aún en la Shoah,
lo que ocurrió históricamente, se conoce como el Holocausto. Muchas personas también, no, ya ha de venir Mashiach. Incluso con la Milhamad que pasó hace poco, el 7-10, hace 2 años aproximadamente, pensábamos que ya estábamos ante las puertas del Mashiach. Ahora, ante una posible o un posible confrontamiento bélico nuevamente, otra vez pensamos, estamos cerca ya que venga el Mashiach. De algo estamos totalmente seguros y es que estamos en los dolores de parto del advenimiento del Mashiach. También hablamos eso, quedó registrado en los videos de los Yurim que tenemos anteriores. Entonces, Renoxon Rabotai se oponía con fuerza a tales predicciones. Renoxon, el seguidor más allegado a Rabbi Nachman mi Breslev, él se oponía a que nosotros pudiéramos decir, no, ahora sí viene Mashiach, en este acontecimiento Mashiach va a aparecer, Mashiach viene en tal circunstancia, Mashiach viene de esta manera, etcétera, etcétera. Renoxon se oponía a todo eso. ¿Por qué? Vimos en la clase anterior que decir que Mashiach va a venir tal día y Mashiach no se aparece, eso en vez de incrementar la emuná de la creencia del Mashiach en que el Israel, iba a causar todo lo contrario. Iba a causar que las personas dejaran de creer en Mashiach como tal. Y a eso es lo que nos dice Renoxon, por lo cual él se oponía a ese principio. Nos sigue diciendo que ellos solo dañan y no ayudan en nada a la situación. Consecuentemente, la afirmación de nuestros Jajamim, que está en Masejet Sanedrín 97a, que 3 cosas se le aparecen de improviso a una persona, y dijimos que es Mashiach, una ráfaga y un escorpión. Esas 3 cosas contienen indicaciones efectivas sobre cómo vivir el aquí y el ahora. Cómo vivir aquí y cómo vivir ahora, referente a este enunciado de nuestro Jajamín. Siendo así, entonces una persona no debe calcular de un día para el otro cuándo ha de venir Mashiach como tal, pues cada nuevo momento es diferente. Cada momento de nuestras vidas, el aquí, el ahora, el vivir aquí y ahora, son momentos totalmente distintos. Lo que yo viví ayer no lo voy a vivir hoy. Y lo que viví hace unos minutos atrás, no lo voy a volver a pasar en ningún sentido. Entonces, aquel que esté dispuesto a pensar seriamente en esto podrá contemplar las maravillas de Hashem en cada momento de su vida, y entonces él tendrá una nueva renovación también de su segel, tendrá una renovación de su semblante, tendrá una renovación de su da'ad, de su conocimiento y de su emuná en Hashem. Siendo así, que es más importante, dice aún, se da cuenta de que en verdad nosotros no sabemos absolutamente nada sobre lo que realmente le está sucediendo a él, es decir, a nosotros, a nuestro alrededor. Dice el Pasuk, Renoxon nos va a narrar ahora un Pasuk donde él se basa, y es en Mislei 19:21. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Hashem es el que prevalece, en todos los sentidos. De manera tal, Rabotai y Amorai, que todo esto se encuentra aludido en esta afirmación de nuestro Jajamín que enseña la persona que se encuentra perdida en su pensamiento, que toda preocupación o pensamiento sobre el futuro dice que es vano. Toda persona que se la pasa pensando en su futuro, una cosa es que yo piense y labre mi futuro, por ejemplo, estudie porque quiera tener una carrera, porque quiera tener buenos dividendos, o me case y quiera tener 5 hijos, o quiera comprarme una casa. Eso no está mal. No está mal que yo piense de esa manera. No está mal que yo trabaje en pro a eso. ¿Najón? Pero lo que nos está diciendo aquí Rabbi Natán es que toda preocupación que eso pueda generar o pensamiento sobre el futuro, eso es vano. Todo pensamiento, toda preocupación que yo pueda tener, es decir, que voy a estudiar fuertemente y la persona empieza a preocuparse, no tengo que estudiar, se empieza, digámoslo, a afanar, no en el sentido bueno de la palabra, porque hay 2 connotaciones. Afanarnos en el sentido bueno
Preocuparnos en el sentido bueno, pero sobre preocuparse sobre algo que todavía no ha ocurrido es lo que nos está diciendo que es totalmente vano, Lama. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios 19:21, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre. Mucho es lo que nosotros podemos pensar, y más aún referente al advenimiento del Mashiach, pero el consejo de Hashem es el que va a prevalecer. Es decir, la voluntad de Hashem es lo que va a prevalecer. Y esto nos lleva a nosotros con un conflicto muy grande. Y el conflicto que nos lleva a nosotros con esto es, ¿existe Bejirá Hofshi? Es decir, ¿existe libre albedrío o existe Hasgajá Pratir? ¿Existe supervisión divina? ¿Cuál de los dos realmente va a existir? Y Jajamín nos dicen, los dos tienen que existir. Hay unos que piensan, no, existe solamente Hasgajá Pratir, existe solamente supervisión divina del cielo y no existe Bejirá Hopsi. Pero déjenme decirles algo. Si no existiera el Bejirá Hopsi, si no existiese esa parte de nosotros, de mi libre albedrío, entonces tampoco existiría lo que se llama el concepto de recompensa y castigo. Todo sería entonces recompensa. Y ahí se resuelve la pregunta que me hicieron hace mucho tiempo atrás, que si existe Bejirá Hopsi o no existe, existe libre albedrío o existe supervisión divina, Bejirá Hopsi, Bejashgajá, Pratir, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos definir esos dos conceptos que parecieran chocar? ¿Cómo lo podemos definir? Y de una manera increíble lo leí en el Pelet Yoetz, de una manera totalmente clara y surgió delante de mí como si estuviese buscando una piedra preciosa. Surgió ese texto del Pelet Yoetz, de la parashá anterior, de la parashá Beshalach, que estuvimos estudiándola aquí en casa. No fue la parashá Beshalach, fue la anterior, la parashá Bo, si mal no recuerdo. Entonces Rabotai decía explícitamente, si no existiese Bejirá Hopsi y si no existiese Hasgajá Pratir, no existiría el concepto de lo que es recompensa y castigo. Si existe solamente Bejirá Hopsi, si existe solamente Hasgajá Pratir, que es supervisión divina, entonces, ¿dónde dejamos el concepto de la recompensa o de castigo? Y los dos están alineados a esos términos de recompensa y castigo. Hay un libro interesante, Rabotai, un libro interesante, muy, muy interesante, pero muy, muy profundo. Todavía no me atrevo a dárselo a ustedes, a estudiarlo con ustedes, porque es extremadamente profundo, que se llama Recompensa y Castigo, y es lo que pasa el alma ya cuando va a ser juzgada, cuando ya está en el umbral de este mundo al Olán Abá, todo lo que pasa el alma, todo lo que va a afrontar, etcétera, son circunstancias que tienen que hacernos a nosotros, llevarnos a pensar en querer cumplir con la voluntad de Hashem, en todos los sentidos. Entonces, Rabotai sigue diciendo Renoxon, cuando la persona comienza a imaginar un brillante futuro, de improviso aparece un escorpión que lo arrastra a un torbellino de caos y confusión. Y es posible que en otro momento, cuando las cosas parecen ir mal y empeora, entonces una ráfaga logra iluminar su vida. Si examinamos cuidadosamente todo aquello que nos sucede, veremos que todo surge de pronto. Las cosas que nos ocurren surgen de pronto. A pesar de que nosotros tengamos ya un plan, las cosas surgen de pronto, como lo dice Renoxon. Consecuentemente, él une esto con los conceptos mesiánicos, juicio y compasión, los cuales son parte del insondable camino de Boreolam. Siendo así, si la persona verdaderamente está buscando a Kadosh Baruj Hu, él la guiará a su objetivo por el sendero que debe de seguir. Hashem ama la justicia, pero aún así, él siempre atempera la justicia con la compasión, como está escrito en Teilín 33:5. Uno, dice Renoxon,
debe estar siempre consciente del juicio que hace una simbología del escorpión, pero siempre será capaz de ver la compasión, la ráfaga, y nadie es inmune al paso del tiempo, excepto mediante la plegaria. Ese es el consejo que nos da Renoxon en este sentido. Ahora bien, Rabotai, nos sigue diciendo Renoxon que nuestros sabios, nuestros hajamim, estaban discutiendo sobre la fecha de la llegada del Mashiach, justamente en esta parte de la Gemara de Maseje Sanedrín 97a. Jajamín estaban discutiendo cuándo va a venir Mashiach, en qué circunstancia, qué tiempo, qué modo, cómo va a venir Mashiach. Rabbi Zeira dijo, por favor les ruego, no retrasen a Mashiach, calculando su llegada, dijo Rabbi Zeira, a los que estaban ahí alrededor de él discutiendo estos términos o discutiendo este acontecimiento. Otros dijeron, Mashiach vendrá cuando la gente no espere más la Geulá, cuando la gente se olvide totalmente de la Geulá, cuando la gente esté arropado por la Tumá, entonces vendrá el Mashiach. Mashiach vendrá en un momento oportuno, dijeron otros. Que aquellos que calculan la llegada de Mashiach pierdan su aliento de vida, dijeron otros. Pero estas afirmaciones parecen ser contradictorias una de las otras. ¿Quién puede no esperar la redención? ¿Quién puede no esperar la redención, Rabotai? Creo que nadie. Todos esperamos la Geulá en un tiempo y en un momento. ¿No es acaso nuestro deber pensar y orar constantemente porque venga la Geulá pronto en nuestros días? Pero nosotros podemos pensar esto de una manera totalmente en frío. Pero tal vez si le preguntáramos a nuestros hermanos que lamentablemente fueron borrados, murieron, fueron exterminados en la Shoah, cuando iban a los campos de concentración, en los vagones de la muerte, tal vez si con esa poderosa imaginación que nosotros tenemos, y llegamos a ese momento y le preguntáramos a alguno de ellos, ¿tú crees que el Mashiach puede aparecerse en este momento? ¿Cuál será la respuesta que ellos nos darán? Hay muchos supervivientes de la Shoah, muchos de ellos, algunos de ellos, no vamos a decir mucho, se olvidaron de tal concepto de la Geulá del Mashiach. Otros permanecieron fieles. Y es entendible. Es entendible, Rabotai. Si nos vamos más acá a los acontecimientos del 7-10 y le podemos preguntar a nuestros queridos compatriotas, a nuestros queridos hermanos que estuvieron cautivos, que estuvieron prisioneros, si ellos esperaban con ansia la llegada del Mashiach, ¿cuál será la respuesta que nos den? De algo estamos seguros, y es que muchos de ellos hicieron teshuvá. Y hay cuentos increíbles, cuando digo cuentos, maasé, que les ocurrieron a ellos y nos los narran de una manera que realmente quebrantan nuestros corazones. De cómo hicieron promesas a Hashem si salían de ese lugar. Y salieron y se volvieron Baal Shuvá. Pero ¿qué pasa con aquellos que estaban en la misma situación? Todos ellos de bendita memoria, héroes de nuestro pueblo, y no se les ocurrió lo que ellos querían. ¿Qué pasa con ellos, Rabotai? ¿Qué pasó con el alma de ellos? Dice Rabbi Nachman que es la expiación para cada una de esas personas, aunque nosotros no lo podamos entender. Y con todo respeto digo esto, que a las personas que vayan a ver luego el video, lo digo con mucho respeto, héroes que fueron secuestrados, que fueron llevados cautivos, que sufrieron, que ya regresaron sus cuerpos y son héroes para la nación, los cuales los respeto muchísimo. Y aquí no estamos hablando
de personas que son observantes, personas que no son observantes. Estamos hablando de todo Klal Israel que espera la Geulah, la redención y el advenimiento pronto del Mashiach Tzidkeinu, para que se termine esta gran opresión que hay sobre nosotros de este último exilio, del exilio de Ismael. Entonces, Rabotai, ¿quién puede no esperar la redención? ¿No es acaso nuestro deber pensar y orar por ello constantemente? Aún así, Mashiach llegara súbitamente. Nuestra obligación es saber y creer que el plan maestro de Akadosh Baruj Hu se va a cumplir en el tiempo que Hashem dice. Él nos guía a cada uno de nosotros por el sendero apropiado a nuestra particular rectificación. Primero tiene que haber una rectificación particular, una rectificación pratit. Una rectificación pratit es privada. Tiene que haber una rectificación de cada uno de nosotros, tal como solo Hashem puede hacerlo mediante su justo juicio. Y Mashiach entonces llegará lo mismo que cada ráfaga individual de manera inesperada. Todos esperamos el acontecimiento apoteósico del Mashiach. Pero ¿sabes qué? No queremos hacer teshuvá. No queremos doblegar nuestro corazón, nuestro espíritu delante del Creador del universo, delante de Hashem Yitbaraj. Queremos hacer lo que nos da la gana e incluso pedimos que venga Mashiach para que se termine todos los sufrimientos, para que se termine el sufrimiento que podamos nosotros tener, para que se termine la decadencia, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que somos nosotros los responsables de esa Geulah. ¿En qué sentido? Tenemos nosotros que buscar a Hashem y trabajar en mi propia Geulah, para que entonces así Mashiach pueda manifestarse. Nuestros Jajamim difieren respecto a cómo llegará la redención. Ellos difieren. Nuestros Jajamim no dicen va a llegar de esta manera y todos están de acuerdo. No, todos difieren. Rabbi Eliezer dice solo con el arrepentimiento, solo con la teshuvá, que nosotros hagamos teshuvá halev, con teshuvá de corazón, Mashiach Tzidkeinu vendrá. Así dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dice, aún sin arrepentimiento Mashiach ha de venir. Como hemos visto en los shurim anteriores, que no hay una clara señal de cómo ha de venir. Sabemos algo, Mashiach viene o en una generación que sea totalmente meritoria o en una generación que no sea meritoria, pero Mashiach vendrá. Renoxon, basado en lo que enseñan nuestros jajamim, nos dicen que la teshuvá ciertamente debe existir para que pueda cumplirse la rectificación, como pone Majunco. La teshuvá tiene que existir para que haya rectificación. Y son los pasos que nos enseñó el Rambam. Tiene que haber en nosotros, si queremos acercarnos a Hashem, hay un secreto que les muestro a ustedes. Gracias por unirse a mi fan club. Muchísimas gracias. No sé quién lo hizo, no sé si fui yo, no sé cómo apareció, pero gracias. Únanse a eso. Entonces, Rabotai, el Rambam nos dice, y esta es una clave. Gisela, muchísimas gracias. Es una clave, Rabotai, para nosotros acercarnos a Hashem de una manera muy linda, y es por medio de la teshuvá, hacer teshuvá, bidui y tikum. Tres fundamentos, tres pilares para acercarnos a Hashem. Bidui, más bidui. ¿Qué es bidui? Bidui es cuando yo confieso con mi boca que he hecho algo malo, decírselo a Hashem, pero Rabbi Nachman nos enseña decírselo a alguien también, a un rab en este sentido,
Rab, hice esto mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa vergüenza que siente la persona en su rostro, no en su rostro, en su alma, esa vergüenza que siente en su alma y ese enrojecimiento de su rostro, porque se le pone rojo, porque pasa vergüenza. Hay personas que se le ponen la oreja roja también, otros se ponen pálidos, etcétera. Eso es sinónimo de expiación del pecado. De una manera interesantísima. Rabotai, Biamorai, hacer vidui, teshuvá, mase teshuvá, regresar del mal camino donde estoy. Y luego de eso, vidui, teshuvá y tikum, rectificación, rectificar. Entonces, Rabbi Eliezer dice solo con el arrepentimiento, solo con la teshuvá. Rabbi Yehoshua dice, aún sin arrepentimiento, como hemos visto, el arrepentimiento debe existir para que pueda cumplirse la rectificación, el tikkun. Entonces, ¿cuál es la esencia de la discusión de ellos? Rabbi Eliezer trae una prueba a partir del pasuk que se encuentra en el Sefer del profeta Yeshayahu 59:20, que dice, un redentor, un Goel, vendrá de Sion, y para aquellos que se arrepientan del pecado, para aquellos que hagan teshuvá de la transgresión. Es decir, un Goel vendrá, un redentor vendrá cuando los pecadores se arrepientan. Y hay la pregunta entonces, ¿y cuál es entonces la posición de Rabbi Yehoshua? Rabbi Yehoshua enfatiza la idea de que el juicio, el din, debe ser atemperado con la compasión. Es decir, midat harachamim, midat hadim. ¿Dónde vimos nosotros esto, Rabotai? ¿Dónde estudiamos nosotros, a los que me siguen desde hace tiempo, a los que siguen el canal? ¿Dónde vimos midat hadim, midat harachamim? ¿En qué lo estudiamos nosotros? Lo estudiamos en el Mesilat Yesharim. Ahí lo estudiamos. Que así Hashem dirige el mundo. Fíjense cómo los estudios incluso que hemos tenido del Mesilat Yesharim se unen con este estudio también referente al Mashiach. ¿Están viendo la conexión tan grande que hay? Es increíble. Nada está suelto, todo está unido, intrínsecamente unido. Entonces, considerando la enormidad de las averot, de las transgresiones, ¿cómo podrá ayudar nuestro magro arrepentimiento? De seguro que por sí solo no es suficiente para traer la Geulá. Pero unido a la compasión de Hashem, unido a ese aspecto de midat rahamim, a ese atributo de misericordia de Hashem, por llamarlo de alguna manera, despertada a través de la plegaria que nosotros tengamos, esto lleva al penitente, esto lleva a la persona que ha cometido transgresiones hacia su completa rectificación, sea la persona o no sea digno de ellos. Jorge, si estás como nosotros, estás escuchando lo que te digo, sea o no sea digno de ello, eso lo llevará a su completa rectificación. Y esté la persona preparada o no esté la persona preparada. Y ahí, Rabotai, veremos el cumplimiento del pasuk que se encuentra en el Sefer del Nevií Yeshayahu 1:27, que dice, Sión será redimida con juicio y sus penitentes con rectitud y compasión. Así sea que estemos preparados o que no estemos preparados, Rabotai, así sea que hayamos hecho teshuvá o no hayamos hecho teshuvá, así sea que seamos merecedores o no seamos merecedores de eso, Mashiach igualmente ha de llegar. Él vendrá
pronto como estemos deseosos de volver nosotros a Hashem. Seamos o no dignos de ello, y entonces cuando vendrá Mashiach, como hemos visto, al atemperar el juicio con la compasión llevada a Dad, a ese entendimiento, a ese cambio de mentalidad que tengamos, la construcción del Beit HaMikdash y la revelación final de la divinidad se abrirá delante de nuestros ojos. Y esto, Rabotai, es lo que quiere decir. Un momento, Rabotai, bebacallá. Un momento, Rabotai, que me salí otra vez del celular y para monitorear y ya estamos otra vez conectados. Entonces, Rabotai, Biamorai, siguen diciendo Jajamín, y esto es lo que se quiere decir, como está escrito en Teilín 18:51, él ejerce bondad con su Mashiach, es decir, Hashem ejerce bondad con su Mashiach, pues todo acto de bondad y de compasión lleva a la revelación de Mashiach. Si supiéramos realmente de bondad y compasión en cada acto que nosotros hacemos, si inyectamos bondad y compasión, entonces hoy es el día en que hemos introducido a Mashiach en nuestras vidas. Y en ese momento, entonces ya Mashiach se habrá revelado para nosotros. Pero quizás, Rabotai, Beamorai, mucho de lo que nosotros hacemos, no lo hacemos con bondad, no lo hacemos con compasión. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos es para que nos tomen en cuenta, lo hacemos porque somos personas egocéntricas, porque queremos ser mejores que los demás, porque queremos que nos llamen de tal manera, porque queremos brillar de una u otra manera, etcétera, etcétera. Y de esa manera entonces todavía se sigue opacando lo que es el concepto de Mashiach, lo que es la esencia de Mashiach. Afuk, al revés. Y cuando estos logros de bondad se sumen, cuando podamos nosotros realmente hacer todos nuestros actos con bondad, con Gesed, con Rahamim, como Hashem, entonces será el momento de la llegada del Mashiach, primeramente para nosotros. Y podamos decir nosotros, ya vislumbro Mashiach. Estoy viviendo, como dice el rabino Shalom Arush, Hashem le dé 120 años de buena vida. Estamos viviendo nosotros en el Gan Eden. Y es posible vivir el Gan Eden en este Olam Hazé. Y como dijo el profeta Habacuc 2:3, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado y habla del fin y no mentirá. Aunque tarde, aguárdala, porque de seguro vendrá. No tardará el Mashiach. Vendrá rápido y en nuestros días. Amén. Ken Yehid Razón. Y de esta manera, queridos Rabotai, Beamorai, terminamos nuestro shiur del Mashiach. Pero antes de terminar, unas palabras de lo que enseña el Rambán. El Rambán enumera los axiomas del judaísmo en este sentido. El Rambán enumera 13 principios fundamentales de nuestra emuná, de la emuná de la Yahadut, y uno de los artículos esenciales es la emuná, como nos enseña incluso Rabbi Nachman. Anima a mí bemuná shelema beviach Mashiach. Yo creo con fe perfecta en la llegada del Mashiach. Y aunque pueda tardar, yo lo esperaré todos los días. Cuando preguntamos, ¿cuándo viene Mashiach? Sabemos ya su respuesta. ¿Cuándo viene Mashiach, Rabotai?
Es la pregunta que todo el mundo se hace. Sea judío, no sea judío, cuando viene Mashiach, sabemos ya su respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hoy. Pues él puede llegar, Mashiach puede llegar hoy. Relata el Talmud, Maseje Sanedrín 98a. Rabí Joshua ben Leví le preguntó a Eliyahu Hanavi, ¿cuándo llegará Mashiach, Eliyahu? Eliyahu le respondió que fuera a preguntarle al Mashiach mismo y le indicó dónde encontrarlo. Rabí Joshua fue y le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vendrás? Hoy, replicó Mashiach, hoy llego. Hoy llego. Rabí Joshua esperó todo el día con gran anhelo, pero al llegar la noche, Mashiach aún no había llegado. Macoré, ¿qué pasó? No, y entonces, Ani lo yodea, yo no sé, Ani lo medin, yo no entiendo. Klum, nada. ¿Qué pasó? Desilusionado nuevamente buscó a Eliyahu Hanavi y le contó sobre su encuentro y su siguiente frustración. Le dijo a Eliyahu que Mashiach había mentido, pues le había asegurado que su llegada sería hoy. Y Eliyahu le explicó que hoy significa, escuchen bien, Rabotai, porque esto es para todos nosotros. Eliyahu le explicó que hoy significa, como está escrito en el Sefer Teilim 95:7, hoy, si te aferras a su voz, seguro que Mashiach puede llegar hoy, pero primero debemos volvernos a Boregolam. ¿Y por qué no ha venido Mashiach? Porque no nos hemos volvido a Hashem. No hemos vuelto a Hashem. Rabotai, el arrepentimiento es algo muy grande que nos ha dejado Hashem. Hacer teshuvá no es cualquier cosa. Debido a un solo individuo que se arrepienta, Hashem lo perdona y perdona al mundo entero. Si un solo individuo hace teshuvá, shelemá, ¿sabe lo que es teshuvá shelemá? Teshuvá completa. Entonces Hashem perdona a todo el mundo. Como está escrito en la Gemara, Maseje Yomá 86b. Y para ir terminando ahora, sí, Rabotai, cierta vez un seguidor de Rabbi Nachman se quejó ante él del hecho de que quería servir a Hashem. Jorge, escucha. Cierta vez un seguidor de Rebbe Nachman se quejó ante él del hecho de que quería servir a Boregolán, pero que cada devoción que intentaba le era demasiado difícil. Y como resultado de ello, este hombre no se esforzaba mucho en alguna de sus devociones. Y Rabbi Nachman le preguntó si realmente desea servir a Boregolán, si realmente desea servir a Hashem. Y el seguidor le contestó sí. El Rebbe Nachman le dijo, ¿realmente quieres querer servir a Hashem? Esto es lo que se quiere decir con hoy. Es decir, la cuestión está mucho más cerca de nuestro control de lo que podamos pensar. Cada uno de nosotros importa, cada misvá cumplida, cada pensamiento, cada palabra, acto, hace que Mashiach se acerque o Mashiach se aleje cuando dejamos de hacer. Hoy entonces viene Mashiach si escuchamos su voz. Sea la voluntad, sea su voluntad y sea nuestro deseo que merezcamos ver la llegada del Mashiach, el retorno de los exiliados y la construcción de Jerusalén y del Beit Hamidash pronto en nuestros días. Amén. Ken Yehi Ratzon Rabotai Biamorai. Así terminamos, damos por concluido nuestro análisis del libro referente al Mashiach, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
no es buscar meshchim falsos, sino el verdadero Mashiach. Como nos dice Rabbeinu Hekadosh, buscar al verdadero Mashiach es volvernos primeramente a Hashem, seguir esos 3 pasos. ¿Cuáles son? Teshuvah, Vidui, Tikkun. Cumplir esos pasos, tener una transformación del Dad, de nuestro conocimiento, de nuestra perspectiva. Empezar a obrar con misericordia, con gesed, con bondad, con justicia, para entonces tener la revelación personal cada uno de nosotros del verdadero Mashiach Tzidkeinu. No de esos que han pintado por ahí, no de esa manera. Rabotay, no se vayan, por favor. Les voy a dejar una linda música para hablar de una de las sabidurías de Rabbi Nachman Breslev. Y mañana, Bezrat Hashem, vamos a estar dando comienzo a un nuevo libro. Vamos a analizarlo también. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sé. Vamos a estudiar del Derech Hashem. סלח לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי, גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי, בכל הדרכים שלחתי בעצם היית לי נר לרגליי, הייתי עיוור לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי, מלך מלכי המלכים תודה על חיים עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק, מלך מלכי המלכים תודה על חיים עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק, כלך בדרכי חשוכה בטחתי בך אלוקיי, על חצי שני על בכור וילדה תודה גם על עושר בלי די, תודה על חגים על שבת ששומר שלא ייגמר לעולם, כל יום שעובר בדרכי לגן עדן שביתי אותך מול עיניי, מלך מלכי המלכים תודה על חיים עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק, מלך מלכי המלכים תודה על חיים עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים תודה על חיים עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק, מלך מלכי המלכים תודה
אני חושב שמגיע לו המון המון מחיאות כפיים לנתנאל. אם אפשר מעט שקט, מעט תשומת לב. Linda, linda esa canción. Muy linda. Bueno, Rabotai, el comentario, perdón, el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy. Majunco se acerca a Purim. Sí, Majunco pone se acerca a Pesaj y yo me reí porque dije, bueno, ciertamente se acerca Pesaj, se acerca Rosh Hashanah, se acerca Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, seguro que sí. Seguro que sí. Pero primero se acerca Purim. Primero viene Purim. Entonces, Rabotai, Rabbi Nachman nos enseña que los malvados están repletos de remordimientos y en realidad los malvados nunca experimentan remordimientos. ¿Cómo así? Los malvados están repletos de remordimientos y en realidad los malvados nunca experimentan remordimiento. Es decir, presten atención, ellos están repletos de remordimientos, pero nunca experimentan esos remordimientos. Entonces, toda persona que puede llegar a sentir solo da como resultado un fortalecimiento de su maldad. Tan pronto como un pensamiento de remordimiento entra en sus mentes, lo combaten haciendo más malos actos. Es como dos hombres peleando entre sí. Tan pronto como uno de ellos comienza a ganar, el otro debe pelear con más ardor aún. Lo mismo sucede con los reshaim, con los malvados. Tan pronto como algún bien se despierta en ellos, mas entonces lo combaten. Rabbi Nachman dice, comprende esto. Y lo mismo es verdad respecto al caso opuesto. Cuanto más quieras servir a Boregolán, más se te opondrá el malo. Cuanto tú más quieras servir a Hashem, más se te opondrá el malo. Si comprendes esto, puedes enfrentarte a él con estrategia y vencerlo continuamente. Con la ayuda de Hashem, serás digno de salir victorioso. Ese es el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy. Rabotai, un fuerte abrazo, todo lo mejor para ustedes. Muchas bendiciones desde aquí, desde Israel. Son las 9:37, 21:37 horas. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos los que se unieron, a Elisheva, Jorge, saludamos a Gisela, Majunco, Lenis, a Dick, a Raciel, a Ena, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Mañana, Bezrat Hashem, nos vamos a ver otra vez. Comenzamos a estudiar el libro del Derech Hashem. Ulay quizás haga una introducción de qué ofrece el judaísmo como tal. Vamos a ver si lo doy o directamente pasamos al estudio del Derech Hashem. Las personas que estén interesadas en participar en el curso de Kashrut, escríbanme por favor por interno aquí en TikTok, o pueden meterse en la página web www.torayhasidut.com. Ahí está mi número de celular, también está mi correo electrónico. Pueden escribirme y son $50, un solo pago único. Por 4 meses vamos a estar estudiando Bezrat Hashem. Pueden hacer el pago vía PayPal o pueden hacer por Western Union. Pueden hacerlo por ahí. Todo lo mejor, por favor, cuídense. Muchas bendiciones. Gracias, Lenny, por esa misiva. Cuídense. Bezrat Hashem, nos vemos. Hasta la próxima.